Hoy en entrevista el diputado Gaspar Quintal Parra, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, nos habla del futuro de este partido. Quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Contrastes. Hoy nos encontramos afuera de las oficinas de Teleplay. Normalmente saludamos desde Teleplay, donde pasa el programa Contrastes, porque estoy acompañado de Gaspar Quintal Parra, que es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, Gaspar. Al contrario, Armando, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por poder tener la oportunidad de platicar con tu público. Y siempre es un gusto hacerlo contigo. Quisimos pasar a tus oficinas, a estar aquí en este recinto majestuoso de la Casa del Pueblo, diría yo, que te quiero comentar aparte aquí, que lo conozco casi desde muchacho, porque alguna vez yo fui niño y con mi padre andábamos por diferentes partes de la ciudad y me tocó visitar la Casa del Pueblo siendo niño, luego siendo muchacho, todo el trabajo profesional como reportero, porque aquí estaban muchas oficinas, así que le conozco bien a la Casa del Pueblo. Sí, pero además déjame decirte de manera muy breve, este edificio tiene un estilo arquitectónico único, yo creo que en México y el mundo, que es un estilo llamado neomaya. Y en Mérida solamente existen 4 edificios con ese estilo arquitectónico, el cual es la Casa del Pueblo, el Diario Yucatán, el ex hospital de ferrocarrileros, que hoy es me parece una dependencia de la UNAM, y el Parque de las Américas. Fueron 4 edificios hechos con esta arquitectura, que inclusive estudiantes de la Facultad de Arquitectura vienen a observarlo, vienen a tomar notas, vienen a tomar clase, porque es algo, como tú bien dices, majestuoso y por otro emblemático. Y las instalaciones del Rendón Peniche, ¿verdad? Es el Rendón Peniche, el hospital de los ferrocarrileros, ferrocarrileros que por fortuna se conservó. Bueno, las oficinas de Diario Yucatán, que son una empresa privada, y pues bueno, la obra... El Parque de las Américas. Sí, del Parque de las Américas, que hace poco recibió una especie de inyección y revitalización respecto a su historia. Pero sí, la Casa del Pueblo de pronto se nos pasaba. Tiene todo el ejemplo del arco falso maya. El arco falso, las cabezas de Kukulcán. Lo hizo precisamente un arquitecto italiano y creó ese estilo que se llama neomaya. Y te digo, es objeto de estudio por parte de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Pero eso es desde el punto de vista arquitectónico. Ahora, desde el punto de vista histórico, también es emblemático el edificio, porque es un edificio que significa el triunfo de la Revolución Mexicana sobre el porfirismo a principios del siglo XX. Se inaugura en 1928 y se inicia como la sede del Partido Socialista del Sureste, antecedente del Partido Nacional Revolucionario. Y es el propio general Obregón quien viene en representación del general Calles a inaugurar este edificio, y más que nada como un emblema del triunfo de la revolución sobre la era porfirista, ¿no? Este edificio contrasta con el Palacio de Gobierno porfirista, porque inclusive es 4 veces más grande que el Palacio de Gobierno. Entonces era un mensaje de la Revolución Mexicana de que triunfamos, y este es la sede del partido en este entonces, Partido Socialista del Sureste, con la visión ya de Calles de convertirlo en un partido nacional que terminó siendo el PNR. Además estamos rodeados de vida, ¿no? O sea, esta zona del centro tiene una gran vida, un gran movimiento comercial, no ha variado en nada. Al contrario, vemos el auge y la mejoría de las instalaciones que rodean toda esta zona. Sí, estamos enclavados en el centro de Mérida, neurálgico, que sigue siendo el centro comercial. Estamos muy cerca del mercado, estamos muy cerca de hospitales, estamos muy cerca de paraderos y terminales de autobuses, terminales de taxis, etcétera. Estamos en el mero corazón de la ciudad de Mérida. Yo creo que es un emblema que va más allá del partido, que va más allá de un asunto de una sede de un partido político, y se refiere a un emblema de una época, de un tiempo y de una identidad de lo yucateco, ¿no? En el sentido de que hablar de neomaya, pues estamos hablando de la identidad de la cultura prehispánica, pero con los rasgos posteriores a la conquista, e insisto, como una muestra del triunfo de la Revolución Mexicana. Gaspar, pero haciendo un paréntesis, ya que entramos a este pedazo de la historia,
Este lugar es visitado por estudiantes, ¿no? Sí. Que lo vienen, diría yo, a conocer. Forma parte de sus clases de arquitectura. Así es, y vienen, inclusive me parece que es una clase porque vienen acompañados de sus maestros Ok. y vienen a estudiar la arquitectura, o sea, los rasgos del estilo arquitectónico, ¿no? Entonces yo creo que es muy significativo eso, es emblemático, como bien dices, y es un edificio que es un patrimonio de los yucatecos y es un patrimonio de los mexicanos. Al cual pueden entrar libremente. Por supuesto. Inclusive ahorita lo estamos convirtiendo, además de sede del partido, le estamos dando el uso de un centro cultural, deportivo, ok. recreativo. Tenemos talleres de literatura, tenemos clases de box, de lucha libre, funciones de box, de lucha libre, deportes y una serie de actividades que próximamente también vamos a hacer para darle un uso cultural, recreativo y deportivo, además del uso de oficinas públicas. Yo creo que esto, insisto, es un patrimonio de los yucatecos y como tal, pues, se llama la Casa del Pueblo, con esa visión de que sea al servicio del pueblo y ahorita estamos trabajando y dándole espacio. Ya tendremos oportunidad de revisar los detalles de la Casa del Pueblo más adelante. Gaspar, hemos hecho este encuentro contigo porque en días pasados circuló, bueno, ya está circulando ahora sí que como un especial de la televisión que es mucho de comentar respecto a la historia del PRI contada desde el enfoque de sus últimos días. Se habla ya del fin del PRI. He visto un documental que realiza una productora de Televisa. Y yo que viví parte de ese tiempo que se engloba ahí, me parece que es una historia que intentó ser contada desde algunos enfoques. Me parece un reportaje hasta cierto punto sesgado. No lo vi un reportaje, diría yo, libre de los complejos que nos ha producido los años de un partido en el poder, todos los años que ocupó un partido en el poder. Y me parece que el reportaje conlleva algunos aspectos que no necesariamente se pueden juzgar con los ojos de hoy, los hechos del pasado, como muchas veces se ha querido plantear al Partido Revolucionario Institucional, y menos aún con una crónica del fin del PRI. Yo al revés estoy viendo la sobrevivencia del PRI independientemente de resultados electorales, independientemente de lo que puedan ser los números. Veo que este PRI moderno, que en algún momento se volvió más democrático y más abierto, pues está ante una situación, diría yo, de cambio interno. ¿Cómo podríamos hacer un primer preámbulo de este reportaje, Gaspar? Mira, sí, Armando, tuve también yo la oportunidad de verlo y me parece, en primer lugar, de que carece de una rigurosidad histórica, me parece que carece de elementos académicos, de una investigación de tipo académico y queda muy corto en un reportaje superficial de una periodista identificada con el régimen, en primer término. En segundo, me da la impresión de que es más un instrumento de propaganda del actual régimen que un análisis serio de la realidad mexicana. Y te lo digo con los siguientes argumentos. En primer lugar, confunde el partido con el régimen. Claro. Una cosa es el régimen que surgió de la Revolución Mexicana y otra cosa es el PRI. El régimen de la Revolución Mexicana, que surge el sistema político, si lo vemos desde el punto de vista de la teoría política, el régimen que surge lo define perfectamente Octavio Paz, lo define perfectamente Jorge Carpizo y lo define Giovanni Sartori, y los tres coinciden en definirlo en un régimen presidencialista, autoritario, de partido hegemónico. El régimen que surge de la Revolución Mexicana inclusive fue objeto de estudio en el mundo, porque mientras en el siglo XX toda América Latina estaba llena de dictaduras militares, en México había un sistema no militar. Esto en parte porque, si lo analizamos, hasta mediados del siglo XX, en los 46, los militares eran presidentes. El primer presidente no militar fue Miguel Alemán. Entonces, ese régimen que define muy bien estos autores, presidencialista,
autoritario de partido hegemónico, tuvo varios instrumentos. El primer instrumento se llamó PNR, Partido Nacional Revolucionario, que logra aglutinar a más de 2.000 partidos políticos que existían en 1929 para pacificar el país, ¿sí? Luego, cuando se acaba el maximato, cuando deja de haber un jefe máximo de la Revolución Mexicana, es decir, el caudillo más grande de los caudillos regionales, que fue Calles, y llega Cárdenas al poder, transforma ese instrumento y lo convierte en el Partido de la Revolución Mexicana, con el sentido de implementar el programa social de la Revolución Mexicana. Viene el reparto agrario, viene la expropiación petrolera, viene la creación de diversos instrumentos para poner en práctica el programa social de la Revolución Mexicana, y posteriormente, con la llegada de Alemán, se crea el Partido Revolucionario Institucional, porque ya cambia la situación política. Vamos a hacer este primer paréntesis precisamente ahorita que llegas a la creación del Partido Revolucionario Institucional, para volver en el siguiente segmento a que ampliemos esta parte de la historia, sobre todo de este documental. Volvemos. En Mérida, el calor no perdona, pero tu evento no tiene por qué sufrirlo. Cool Event, renta de enfriadores de aire portátiles para bodas, 15 años, convenciones y todo tipo de evento en haciendas, salones o incluso al aire libre. Tecnología de enfriamiento que baja la temperatura entre 5 y 15 grados, sin ruido excesivo, sin complicaciones. Portátiles, discretos y con asesoría gratuita. No dejes que el calor arruine tu evento. Hazlo fresco, cómodo y memorable con Cool Event. Contáctanos en redes o visita coolevent.com.mx. Cool Event, tu evento sin calor. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay, cada vez más cerca de ti. Continúa viendo toda la programación de Teleplay en nuestras redes sociales. Encuentra las entrevistas, los programas anteriores e información en la página teleplay.tv o en nuestras redes sociales como Teleplay Sureste y Teleplay Noticias. Descarga nuestra app en iOS o Android, o si tienes un dispositivo Roku o tu televisión inteligente cuenta con Roku, encuéntranos como Teleplay Sureste y agrega nuestra app. Continuamos en esta emisión de Contrastes, en este programa especial desde el recinto de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI. Estamos con su presidente, el diputado Gaspar Quintal Parra. Estábamos en el corte anterior conversando sobre el nacimiento del PRI. Sí, te decía yo que surge como un instrumento del poder, o del régimen, mejor dicho, que surge de la Revolución Mexicana, y que al ser un instrumento cumple una función electoral, pero finalmente es parte de un régimen que surge de una lucha armada, que un régimen en el cual se tiene que instaurar un sistema autoritario para pacificar el país en ese momento, y que bueno, es un instrumento más, pero no estamos hablando que era un instrumento o un partido político como tal. Inclusive durante todo ese tiempo no existieron partidos políticos registrados o autorizados más que el PAN. El Partido Comunista Mexicano era proscrito y los diversos partidos políticos eran proscritos. Yo creo que se queda corto el programa porque no analiza el sistema político y trata de analizar como partido al PRI. Si fuera esto, debería de analizarlo a partir del 2000, a partir que Exacto. el PRI dejó de ser Ya un se partido vuelve, del exacto. Estado y se volvió un partido más dentro del juego O sea, democrático. mezcla estas dos grandes cosas, diría yo, Así al es. principio del reportaje, y no hace la separación. No hace la Y separación juzga, entre sistema político y partido. juzga al PRI, el reportaje, Como si hubiera sido un fuera partido. el organismo autoritario. Así es. Y no era partido, era un instrumento del régimen para, Una cosa más. para Va. perpetuarse el poder. Es Una correcto. secretaría más. Correcto. La Secretaría de Elecciones Ok. de ese régimen, ¿sí? Y yo creo que carece de rigor académico. Vemos muy pocos académicos, salvo Villoro y uno más, que pudieran dar una explicación mucho más seria.
Hay Entiendo series, que Woldenberg también hizo un trabajo en su momento hay relacionado. series, sí, por supuesto, hay series muy Completas, importantes, completas, que tienen una visión mucho más amplia, como te puedo citar dos, que Biografía del Poder de Enrique Krause, que analiza los sexenios a partir de la Revolución Mexicana y nos permite tener una idea mucho más clara de esa. Otro es el de Woldenberg, México y la historia de su democracia. Explica muy bien la transición democrática y las reformas que dieron lugar a la transición democrática y a la alternancia en el 2000. Este solamente se queda en el análisis inicial, inclusive, con el gobierno de López Portillo. De acuerdo. De López Portillo y hasta Peña. Pero desde el inicio vemos que es un objeto de propaganda, yo así le llamo, un objeto de propaganda, un instrumento más de la propaganda del régimen, porque desde el inicio aparece en tonos grises, el logotipo del partido oxidado. O sea, Bueno, el preámbulo, el anuncio es un logotipo del PRI cayéndose. El logotipo cayéndose. En el momento en que lo izan con una cuerda, lo están cambiando de lugar, cae y se cae, y ¿no? se rompe. Entonces, para dar una imagen precisamente de eso, que yo creo que es lo que quiere instaurar el régimen, de decir, va a desaparecer el PRI, desanímense, porque somos los únicos nada más, inclusive nosotros somos los herederos de ese PRI, ¿no es cierto? Y dos, también yo creo que inclusive llega a tal nivel de simplismo, le podemos llamar, que hasta el título, Crónica del Fin. De entrada ya te dio el Solamente- final del reportaje. ¿Para qué lo voy a ver si Inclusive estoy hablando yo de me lo voy que más- ya... con mucho respeto para la periodista, yo creo que inclusive estuvo a punto del plagio, de decir, crónica de un fin anunciado, Claro. plagiando a Gabo en crónica de una muerte anunciada. Yo creo que inclusive hasta eso hay que ver, del nivel que tiene el documental. Algunos actores que aparecen ahí, de verdad, penosamente. El caso de La Bastida dice, bueno, es que yo lo entrevistan, no entiendo qué quiere la corriente democrática, o sea, no entendió qué quería la corriente democrática, y luego culpa a Zedillo porque Zedillo no se roba la elección, Manlio Fabio que lleva el cassette para decir Colosio quería a Zedillo, dice, bueno, le entregamos el poder al partido a alguien que odiaba el PRI. Yo creo que son actores que en su momento no entendieron el momento histórico que estaban viviendo de una transición a la democracia, que no supieron estar a la altura de ese momento y hoy no se lo explican. Me parece que de los dos comentarios más atinados está el de Nuño, que dice que el PRI de Peña le faltó un movimiento social y político que respalde las reformas que llevó a cabo, y que coincide con el de la licenciada Dulce María Sauri, que habla que cuando llega el PRI en el 2012, piensa que regresó el sistema presidencialista y se comporta como si estuviéramos en el sistema presidencialista. Entonces, yo creo que, de verdad, sin ánimo de ofender a nadie, yo creo que es un reportaje que carece de validez académica, histórica, que queda corto, pero no me queda la menor duda de que es un instrumento de la propaganda del actual régimen. Tengo la impresión que el reportaje también se explica como se explica, porque la misma periodista reconoce en una entrevista que le hace otro colega, donde ella dice, nadie sabía para qué estaba declarando. Además, o sea, no con le engaños, avisó a nadie ¿para que qué les era? estaba haciendo un reportaje que al final se iba a llamar La Crónica del Fin. Del Fin. Entonces van los entrevistados, pero forman parte con sus pequeños aportes de un todo, en donde a lo mejor si les hubieran dicho Que tenían un fin. que el reportaje buscaba hablar del fin del PRI, pues yo tengo la impresión que no hubieran sido sus declaraciones en el sentido que fueron. Mira, esa es una, y la otra, yo observo en una mala intención, que no se menciona tampoco nunca el papel que Televisa jugó Sobre todo, en el sistema bueno, la gran presidencialista. frase de Azcárraga. Soy un soldado del PRI. Soy un soldado del PRI, me Una, parece. y dos, las manifestaciones que encabezaba la izquierda democrática para que se abra Televisa. Sí, cómo no. Bueno, si de algo se puede vanagloriar precisamente el PRI o el régimen presidencialista, es de haber impulsado
la apertura de los La medios apertura. a partir de todas las reacciones de la gente, ¿no? A partir de la presión social Claro. de la gente, y no hay que negar que la izquierda democrática tuvo mucho que ver. Esa izquierda democrática que hoy no está en el régimen. La Claro. izquierda democrática que encabezó Cárdenas. La Bueno, izquierda democrática Porfirio Muñoz Ledo, que luego encabezó terminó Eberto Castillo. Eberto Castillo, sí, cómo La no. izquierda democrática que tuvo Porfirio, que le impidieron desarrollarse en los últimos días. Bueno, y que Arnaldo salió a decir- Córdoba, el Arnaldo padre Córdoba, de Lorenzo Córdoba, de que Lorenzo es el titular Córdoba. del INE, tanto denostado por López Obrador como por la actual presidenta. Así es, porque era una izquierda democrática y hoy no nos gobierna una izquierda. Sí, curiosamente, los impulsores de la izquierda no estuvieron con López Obrador. Así, este régimen se ha robado la historia, se ha robado la lucha de la izquierda democrática, se ha robado el discurso nacionalista, se ha robado los héroes, se ha robado partidos políticos como el PRD. Inclusive decía un escritor, Ruy Pérez Sánchez, decía, se quieren robar hasta la verdad. ¿Sí? Bueno, comenzaron robándose los programas porque Así han es. fincado los programas como autoría de ellos. Así es. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante ver este programa, pero desde la perspectiva de lo que es un instrumento de la propaganda. ¿Qué quiere hacer el régimen? Correcto. Porque Morena tampoco es un partido. Morena es un movimiento alrededor de una figura, alrededor de un caudillo, ni siquiera alrededor de la presidenta. Morena es un movimiento alrededor de un caudillo que es López Obrador, ¿sí? Y que desprecia las instituciones, desprecia la vida institucional y que hoy está desmantelando las instituciones. ¿Y cuál es el objetivo siguiente de este régimen? Desaparecer a los partidos políticos y quedarse únicamente con este movimiento y contarnos con algún partido satélite que le permita decir que estamos en un juego democrático. Sí, claro, y que el se siguiente- agrupen y el primero los- fue el PRD. los opositores. El primero que absorbió fue el PRD. Lo que no pudo absorber López Obrador cuando funda Morena, lo coopta, lo compra en esta última elección, los senadores que ganaban por el PRD, gobernadores, etcétera, se los lleva y desaparece el PRD. El siguiente objetivo de Morena, o del régimen que surge a partir de López Obrador, es desaparecer al PRI. Por eso es esta campaña, porque el PRI le recuerda de que está lleno de traidores, el PRI le recuerda que no saben gobernar, el PRI le recuerda que no son la cuarta transformación, el PRI le recuerda que tienen a lo peor de la izquierda radical Sí, claro. en México y que tienen a lo peor del autoritarismo. Y que tienen a lo peor incluso en de México. los priistas, que ahora resulta que cada vez que se van a ir descubren que el PRI es malo. Que descubren que es O sea, malo toda una cuando vida tuvieron, hicieron, cuando tuvieron ¿no? todas las mieles del poder, cuando disfrutaron del poder, cuando Vamos a disfrutaron del partido. abundar en eso y regresamos en este siguiente corto. En Mérida, el calor no perdona, pero tu evento no tiene por qué sufrirlo. Cool Event, renta de enfriadores de aire portátiles para bodas, 15 años, convenciones y todo tipo de evento en haciendas, salones o incluso al aire libre. Tecnología de enfriamiento que baja la temperatura entre 5 y 15 grados, sin ruido excesivo, sin complicaciones. Portátiles, discretos y con asesoría gratuita. No dejes que el calor arruine tu evento. Hazlo fresco, cómodo y memorable con Cool Event. Contáctanos en redes o visita coolevent.com.mx. Cool Event, tu evento sin calor. Tu publicidad en nuestro canal. ¿Quieres contactar con nosotros? Envíanos un correo, escríbenos en nuestras redes o envíanos un WhatsApp al 9992 44 73 76. Estamos en Cableras de Mérida, el interior del estado y Quintana Roo. Un canal online 24/7 y presencia en redes sociales. Teleplay cada vez más cerca de ti. Continúa viendo toda la programación de Teleplay en nuestras redes sociales. Encuentra las entrevistas, los programas anteriores e información en la página teleplay.tv o en nuestras redes sociales como Teleplay Sureste y Teleplay Noticias. Descarga nuestra app en iOS o Android, o si tienes un dispositivo Roku o tu televisión inteligente cuenta con Roku, encuéntranos como Teleplay Sureste y agrega nuestra app.
Gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial. Estamos transmitiendo desde la Casa del Pueblo, aquí con el presidente del Comité Directivo Estatal, diputado Gaspar Quintal Parra. De nuevo te doy las gracias por aceptar estar en este salón de tantos recuerdos. Ya lo podrán ver las cámaras luego, que es precisamente el salón donde están pues todos los gobernadores. Así es, los gobernadores emanados de la Revolución Mexicana, por eso decía yo, de que este es un emblema de la Revolución Mexicana y que inicia con Carrillo Puerto. Bueno, el propio Alvarado, que fue preconstitucional, pero fue parte de quien trae la Revolución Mexicana. ¿Cuadros fielmente pintados? Sí, todos son óleos de diversos autores. Sí. Y bueno, retrata un poco la historia de lo que es el régimen, claro, que hablábamos, que surge posteriormente a la Revolución Mexicana, y posteriormente la alternancia que hemos tenido aquí en Yucatán, que inclusive en Yucatán pues nos adelantamos en la alternancia. En los 70 tuvimos un alcalde emanado de un partido distinto al PRI, eso sí, no hay que olvidarlo. Y bueno, en el 2001 tuvimos alternancia, en el 2007 tuvimos alternancia, y yo siempre lo digo, mi generación, que empezó a votar en 88, que cumplimos 18 años, somos la generación de la transición democrática. Y por eso entendemos muy bien lo que es la transición democrática y que no vivimos el sistema presidencialista de partido claro, hegemónico, y que no nos gusta precisamente que retomemos a un régimen autoritario de partido único, que yo creo claro, que ni siquiera en esta ocasión quieren hacer de partido hegemónico, sino de partido único y no presidencialista, porque el que tiene el poder no es el presidente, sino el fundador. ¿Qué va a pasar cuando se muera el caudillo? Con la muerte del patriarca, ¿qué va a pasar? A nadie conviene que el país pierda, en todo caso, al caudillo o a una cabeza. Por eso, por eso país, es necesario que dependamos de poderes. No puede, de instituciones. Claro. No puede ser el país de un solo hombre, ¿sí? Tiene que ser un país de instituciones, que es lo que creamos durante el siglo XX y que hoy vemos que está yendo para atrás. Y regresando un poquito al documental, yo sí quiero comentar de que carece también de un contexto mundial, porque no habla del populismo que estamos viviendo en el mundo, ¿sí? No habla de esa parte que afecta a México, que cómo afectó a México en la transición democrática, el cambio de modelo económico mundial. No habla absolutamente nada de los efectos que tuvo, que haya dejado de ser un mundo bipolar entre el comunismo y el capitalismo, precisamente con la caída de la URSS en el 89. En México vivimos a partir del 88 la transición democrática. No se toca nada de eso, está muy corto académicamente. Y pues más bien parece no se aleja mucho a las telenovelas que producía Televisa, y no se aleja mucho a programas como La Rosa de Guadalupe, e insisto, tiene alguna influencia también de las narcoseries, sí, claro, del principal propagandista de este régimen, que es el señor Epigmenio Ibarra. La verdad que, entonces yo creo que hay que verlo en ese contexto, en esa perspectiva, de que es un instrumento de propaganda para desanimar a los priistas, para desanimar. Advertirles quizá. Ahí vamos sobre ustedes. Claro. Y la otra es, mira, nos dicen que la presidenta tiene el 70% de aprobación. No lo dudo. Los mexicanos no hablamos mal de la autoridad. Nunca. Nada más, y me extraña mucho que nuestro gobernador esté en el 26, cuando los yucatecos somos los que primero decimos que nuestro gobernador es el mejor, independientemente de cualquier partido. Pero bueno, eso es una situación que yo creo que nos quieren sembrar para desanimar y desalentar claro, una resistencia a ese régimen, ¿sí? Habla de mucha popularidad, por supuesto, tiene un programa sumamente popular. El bienestar es un programa popular, pero no quiere decir que por ser popular sea efectivo, no quiere decir porque mucha gente lo vea bien sea el camino correcto. Vimos hace unos días el informe de la presidenta que casi nos dijo, estamos mal, pero vamos por el camino correcto. Bueno, es que esas encuestas de las que tú hablas respecto al alto porcentaje de apoyo que tiene la presidenta, también traen otra parte donde les preguntan, ¿qué opina usted de la salud? Que está re mal. ¿Qué opina de las carreteras? Que están re mal. ¿Qué opina de la seguridad? Que está re mal. O sea, la presidenta está muy bien, pero todo lo que le compete a ella está re mal. O sea, lo que está bien es la autoridad. Como que el pueblo no se atreve, es el poder, claro, hablar mal del poder. Identificar, sí, porque, bueno, en buena medida también yo entiendo que la gente sería corresponsable de su error. Pero a lo largo de estos años del PRI que se intenta
descontextualizar en el reportaje de esta historia de la Crónica del Fin, pues se olvida que el PRI es un instrumento del poder junto con el gobierno y como instrumento electoral y como tú lo quieras llamar, que construyó las instituciones. Se olvida que a lo largo de esos años se construyeron pues el Seguro Social y vemos cómo se ha deformado y cómo ha quedado hoy con un gobierno que no ha podido llevar el ritmo que llevaba, porque mucha gente te reconoce. Antes teníamos nuestras medicinas, pero ese PRI de entonces construyó carreteras, aeropuertos, construyó muelles. Bueno, aquí quien hizo el puerto de altura, sí es cierto, participaron 6 gobernadores, pero su principal impulsor viene del PRI precisamente, y el dinero vino precisamente del PRI, o sea, del gobierno. De la Federación, y no nos endeudamos. Sí, mira, pero no confundamos régimen con partido. El régimen de que surge la Revolución Mexicana, sí es cierto, era autoritario, pero se esforzaba tener las mejores mentes. Carlos Pellicer fue senador por parte del PRI, Jaime Sabines fue senador, Reyes Heroles fue senador, Alfonso Reyes fue embajador, Paz fue embajador, o sea, las mejores mentes estaban allá. El gabinete de Salinas era un gabinete de gente preparadísima, y miente ese reportaje al decir los tecnócratas llegan con Salinas. Don Fernando Gutiérrez Barrios no era ningún tecnócrata y era el secretario de Gobernación. Y era la mano dura. Mi admiradísimo jefe, Víctor Cervera Pacheco, tampoco era ningún tecnócrata y fue el secretario de la Reforma Agraria y fue llamado inclusive funcionario de excepción. Los tecnócratas se ocuparon de la economía y lograron encauzar la economía. Y los políticos se encargaron de la política. Claro. Y fue tan exitoso ese gabinete de Salinas que se ganó en el 94, a pesar de que le mataron a su candidato, a pesar de que le crearan una guerrilla, a pesar que tuvo que poner un candidato que no era carismático, y ganó muy bien. Entonces, olvidamos de que ese régimen se esforzaba porque los mejores estén y creen las instituciones. El creador de la reforma política fue precisamente Reyes Heroles, el que dio lugar a la apertura y al reconocimiento del Partido Comunista proscrito durante mucho tiempo. Fue precisamente don Jesús Reyes Heroles, un reconocido liberal que desde la academia se le reconoce, y hoy no tenemos eso. Hoy las figuras son Adán Augusto, sí, las claro. figuras son Noroña, ¿sí? Esas son las figuras que tiene este régimen. No podemos ir a ninguna parte. O sea, hemos ido de escándalo en escándalo, además. Y de incompetencia. Y si nos vamos a la parte práctica, local, claro, todo ha dejado de funcionar. Todo dejó de funcionar. El seguro social ha dejado de funcionar. Claro. La capacidad que tenía el sistema para generar infraestructura, sí, carretera, vemos que está destrozada. Bueno, los grandes fraudes y toda la corrupción que le hayan atribuido a los partidos anteriores o a los gobiernos anteriores palidece respecto a la corrupción que hoy es atribuido al gobierno de López Obrador. Millones del huachicol. Tienes con el cinismo de la exsecretaria de Energía, decir, eso lo permitió la reforma de Peña. A ver, la reforma de Peña no lo permitió, permitió así es. La aduana. Así es. Que con funcionarios que dejó entrar litros militares sin pagar impuestos. Gaspar, yo te quisiera pedir para que en lo subsecuente continuáramos profundizando y hablando de esta historia, diría yo, que tenemos tanto en Yucatán como en el resto del país, y sobre todo que vayamos desmenuzando lo que significó tener los gobiernos priistas o tener la transición, porque también gracias al PRI hubo apertura democrática, se le debe el IFE, se le debe el INE, se le debe los organismos de transparencia, o sea, y hoy vemos que todo eso se ha desbaratado, todo se ha destruido, ¿no? Entonces yo te quisiera pedir que en lo subsecuente podamos tener otras pláticas y desde luego conocer la historia aquí de este recinto. Por supuesto, mi querido Armando, al contrario, es un gusto y es un honor, pero sobre todo es muy importante para la democracia en México que podamos tener la capacidad de informarle a todo el pueblo que hoy está sufriendo un gran engaño populista. Hay una enorme propaganda, se gasta muchísimo dinero en la propaganda, no se puede competir contra el Estado en materia de propaganda. Todos los días, todos los medios de comunicación tienen la presencia de la jefa de Estado, dando la versión de los hechos de todos los días. Entonces, hay un gran aparato de propaganda, que lo mismo sucedió en Venezuela, lo mismo sucedió en otras partes de América Latina, y que desgraciadamente en México ya lo estamos sintiendo. Entonces yo te agradezco mucho, al contrario, agradezco mucho Teleplay, el espacio, agradezco mucho a los televidentes y a la gente que está viendo el programa y que lo va a ver,
porque es importante reflexionar y es muy importante tomar conciencia del momento histórico que estamos viviendo, porque si no luego nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir cuando nuestros hijos y nuestros nietos nos digan en qué parte estabas tú. Estabas solapando eso, estabas criticando y estabas proponiendo para evitar que vivamos como vivimos el día de hoy. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad y al contrario, te agradezco mucho el espacio y que me encantaría poder llevarlo a cabo, como tú dices. Queda formalizado el compromiso y pues bueno, aquí estaremos y gracias a usted por acompañarnos, a todo el equipo y el staff de Peleplay por una emisión más de Contrastes.